lo he titulado con ese tesoro en vasijas de barro, la vocación tesoro en vasijas de barro. Bueno, ya saben que la frase de San Pablo tampoco es nada original y además está tomada también del Papa Francisco, que dijo precisamente: la vocación, como la fe, es un tesoro en vasijas de barro. Entonces, la fe, el ministerio, que dice Pablo, y la vocación lo podemos considerar tesoros en estas vasijas de barro que somos muchas veces nosotros. Y por lo tanto, pues bueno, con nuestras limitaciones, con nuestras tendencias, con nuestros pequeños fallos, pero al final es un tesoro que llevamos adelante cada uno de nosotros, con lo cual es importante reflexionar a propósito de él. La vocación, como la fe, es un tesoro en vasija de barro. En el contexto de esta reflexión nos referimos de un modo más concreto a la vocación a la vida consagrada. Este tesoro y su discernimiento lo solemos asociar a una edad más bien temprana, que coincide con lo que llamamos juventud. Al menos en el mundo occidental, esta juventud parece que cada vez más se alarga en el tiempo. No se sabe hoy, pues los jóvenes, si llegan a los 30, 35, no se sabe muy bien la edad en la que ahora ya uno es joven. Y se confunde con la madurez debido al retraso en la toma de decisiones fundamentales de la vida. Al iniciar esta reflexión y en este contexto tuve la tentación de comenzar con los 23 consejos de San Agustín a los jóvenes. A ellos añadir los que Santo Tomás prescribe a quienes se adentran en el estudio. Sin embargo, voy a ahorrar al que me escucha este desarrollo y me centraré en otras cuestiones que considero pueden ayudar y ser de mayor interés y de actualidad, conscientes de que las enseñanzas agustinianas y tomistas poseen esa sabiduría perennis. Ahora bien, solo voy a tomar como brújula una consigna agustiniana: alcemos los ojos del alma y busquemos a Dios ayudados por Él, que cita San Agustín en el comentario al Evangelio de San Juan. Alcemos los ojos del alma y busquemos a Dios ayudados por Él. En octubre de 2018 se celebrará, convocado por el Papa Francisco, el Sínodo de los Obispos bajo el lema «Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional». La vida consagrada se encuentra en el corazón de la Iglesia. Nace de ella, a ella se orienta completamente y pertenece, nos recordó el Concilio en su momento, que no perteneciendo a la estructura jerárquica de la Iglesia, pertenece indisolublemente a su vida y a su santidad. Y Vita Consecrata, en el número 3, ya nos dejó claro que pertenece a su vida, a su santidad y a su misión. Por lo tanto, la vida consagrada no puede faltar en la Iglesia, y si faltara, le faltaría no una capacidad de acción fuerte, porque la vida consagrada no se mide por la funcionalidad ni por la eficacia apostólica, sino que se mide por la luz que irradia y por el testimonio de vida que desprende. Esa es la gran fuerza de la vida consagrada. Por lo tanto, sabemos que Dios sigue llamando hoy, pero ¿cómo comprender a los jóvenes en la sociedad actual? ¿Cómo acompañar el camino de los jóvenes? ¿Cómo ayudar a discernir y elegir? ¿Cómo mostrar el don de la vida consagrada que enriquece y edifica a toda la Iglesia? ¿Cómo presentar a los jóvenes esta llamada eclesial que implica la totalidad de la persona, la construcción del reino y el servicio a los hombres en todo el mundo? ¿Cómo consolidar y hacer madurar esta decisión vocacional? Bueno, son muchas preguntas y seguramente no voy a dar respuestas a todas ellas, pero voy a tratar de hacer una reflexión y un recorrido en ellas y tratar de dar al final algunas claves. Para ello he estructurado la reflexión en varios puntos, no los vamos a tratar todos porque tienen ahí el texto, pero sí que, voy a subrayar algunos elementos. En primer lugar, voy a tomar como punto de referencia brevemente qué decía la Iglesia a los jóvenes hace casi 60 años. Aquí en España ofrezco una sencilla reflexión sobre algunas claves de pastoral vocacional, hago una disertación sobre lo que significaría una vocación tomando como modelo a Natanael, eso no lo vamos a ver, y finalmente apunto 3 coordenadas para crecer y madurar en una llamada vocacional desde la clave más formativa. Yo, pensando en los estudiantes que estaban aquí, digo, a lo mejor les puede venir bien. Bueno, pues así para ayudar, pero nos ayuda a todos. Bien, punto 1, una palabra al concilio, una palabra del concilio a los jóvenes.
Para valorar la situación actual considero pertinente echar la mirada atrás y considerar cuál fue la palabra del concilio sobre los jóvenes dirigida a ellos. Creo que el mensaje que lanzaron los padres conciliares en gran medida o en alguna medida continúa siendo válido, pero salvando más de medio siglo que ya ha transcurrido. ¿Cuáles eran las claves? Bueno, les decía que era muy importante la misión y la responsabilidad de los jóvenes. Se constataba entonces cómo los jóvenes asumían su responsabilidad en la sociedad y en la Iglesia, madurando la conciencia de la propia personalidad, impulsados por el ardor de vida y un dinamismo desbordante, asumen su propia responsabilidad y desean tomar parte en la vida social y cultural. Esto es una demanda también de hoy. Los jóvenes hoy también demandan tomar responsabilidades, ser protagonistas de su propia vida y, por lo tanto, asumir su misión dentro de la Iglesia, del mundo, de la sociedad. Por lo tanto, bueno, no creo que esté tan desorientado, desajustado de nuestros tiempos. Junto a este deseo de protagonismo social, el concilio recordaba también su protagonismo en la actividad apostólica. Los jóvenes son una parte muy importante en la misión de la Iglesia y creo que es una de las claves fundamentales. Invitaba a los jóvenes a cultivar las novedades, tan natural en esas edades, sintiendo respeto debido a los ancianos y a las tradiciones valiosas. Bueno, eso también lo dice el Papa, que hay que unir y no entrar en la cultura del descarte con los ancianos y que los jóvenes tienen que aprender de los ancianos tienen que estar también pendientes de los jóvenes. Elogiaba la tarea del voluntariado, algo que nos suena a nosotros también mucho, fijaos, estamos en los años 60. En segundo lugar, hablaba de la problemática de la juventud actual, del año 60. Se constataba la rapidez de los cambios sociales, fíjense, todavía no había aparecido Internet, ni el móvil, ni nada, y ya decía que aquello en los 50, 60 primeros años del siglo XX ya se había corrido mucho. Y la dificultad para adaptarse adecuadamente a esos cambios por parte de los jóvenes. Y asimismo se hacía patente una cierta angustia y rebeldía propiciada por el cambio de mentalidad y de estructura. En tercer lugar, se alababa o se potenciaba o se hacía una llamada hacia la solicitud pastoral por los jóvenes. Por eso después del concilio hay un gran movimiento de preocupación por los jóvenes. El concilio ya lo había puesto aquí. Y finalmente se hace una llamada también a una atención sociocultural de los jóvenes. No solo por el ámbito de la fe es necesario atender a los jóvenes, sino también por otras estructuras de gran calado como la educación cívica y política, decía el concilio, para que los jóvenes puedan cumplir su misión en la vida de la comunidad política. Se hacía una llamada a la libertad de los jóvenes a la hora de optar por el matrimonio, evitando cualquier tipo de coacción por parte de los padres. Había situaciones en el mundo, y parece que todavía hay en algunos lugares, donde las niñas son muy jóvenes y van obligadas al matrimonio. Aquí se hacía un alegato hacia la libertad de la mujer a la hora del matrimonio, y decía, hacía una llamada también a los responsables, fíjense, hacía una llamada a los responsables de los medios de comunicación social, diciéndoles que los jóvenes necesitan una prensa y unos espectáculos que les ofrezcan honestas diversiones y eleven sus espíritus a cosas más altas. Todavía no habían aparecido las televisiones privadas y otros canales monotemáticos en algunos temas. Bien, al final del periodo conciliar también dirigían los padres un mensaje a los jóvenes, les exhortaban a no ceder a la seducción de las filosofías del egoísmo y el placer, o a las de las desesperanzas y de la nada. Y frente al ateísmo, fenómeno de cansancio y la vejez, les pedía afirmar la fe en la vida, en lo que da sentido a la vida, la certeza de la existencia de un Dios justo y bueno. Y finalmente les pedía generosidad y respeto. Pero hay una cuestión que me gustaría resaltar, y es de la misión y responsabilidad de los jóvenes. Les decía esta frase: los jóvenes deben convertirse en los primeros e inmediatos apóstoles de los jóvenes. Los jóvenes deben convertirse en los primeros e inmediatos apóstoles de los jóvenes. Por lo tanto, los jóvenes sois primeros apóstoles de los otros jóvenes. Y nada como un joven para evangelizar a otro joven en muchas situaciones. Luego ya vendrán
las experiencias de madurez, luego ya vendrán otros acompañamientos más necesarios, pero nada como un joven con otro joven también para dar testimonio de que a veces en su tiempo, en sus energías, en sus cualidades, lo está dando y lo está poniendo en otras claves que no es la tónica frecuente y la tónica habitual donde la juventud se mueve hoy. Por lo tanto, bueno, parece que el concilio daba esas pistas. Bien, dando un pasito más adelante, quiero fijarme rápidamente en la radiografía de los jóvenes de hoy, estos jóvenes que en definitiva son los que luego están llamados a hacer un discernimiento vocacional, ya sea para la vida consagrada, para la vida del sacerdocio o para la vida laical, matrimonial, familiar. Por lo tanto, este es el sustrato que tenemos y estos son los sociólogos, ¿verdad? Nos dicen que tenemos hoy esta pasta en los jóvenes a la hora de llevar adelante un discernimiento y un acompañamiento vocacional. Por lo tanto, vamos a ver esta radiografía. Los jóvenes de hoy, como los de entonces, no son tanto un logro de los propios jóvenes, sino una consecuencia de cómo es la sociedad que hacen principalmente los adultos y en la cual ellos aparecen y viven. Es decir, al principio los jóvenes no son los que configuran la sociedad. Los jóvenes, digamos, se adaptan, se amoldan a la sociedad que ya los adultos les han preparado y ya les han configurado. Por lo tanto, sí que intervienen, sí que modifican, sí que marcan algún tipo de tendencias, pero es verdad que a la sociedad a la cual se han incorporado está ya un poco hecha por las generaciones anteriores. Se encuentran, por lo tanto, con una sociedad antes de que ellos mismos puedan elegir o influir en ella. En gran parte son el resultado de la reacción personal a la que esta sociedad pretende hacerlos ser. Esto nos coloca en una descripción de los jóvenes con algunos rasgos. Bueno, algunos que son muy conocidos. Se dice que estamos asistiendo ahora mismo a una generación selfie. Una generación selfie. Una generación selfie significa, esto se habla de los millennials. ¿Tú en qué año has nacido? 92. ¿En él? 92. Tú eres un millennial total y un nativo digital. Tú estás definido como millennial y como nativo digital completamente. Entonces, quien ha nacido a partir de los años finales de los 80, 90, poco antes incluso, se le llama nativos digitales. Esta situación condiciona de modo importante prácticamente todas las dimensiones de la vida. Esto lo he contado alguna vez. A mí me afectó mucho, ya le he dicho antes ahí al asistente general, que a mí lo que me ha curtido son los 3 años de director en el Jaime del Amo, en el Colegio Mayor. Eso es lo que me nombraron con 33 años para ser crucificado y allí estuve. Y me tocó, justo era al principio de los años 2000, 2002, 2003, fue esa época en que el colegio empezó a tener una especie de revolución, porque es cuando se empezaba a introducir el wifi, o sea, primero había unos ordenadores abajo donde todos iban allí a trabajar por turnos, pero luego ya se puso wifi en todo el colegio. Entonces, a partir de ahí, la configuración antropológica empezó a cambiar. Se tuvieron que quitar las cabinas de teléfono que había y ya todo el mundo hablaba con móviles directamente con sus padres. Antes los padres pasaban por dirección. En fin, todo cambia. Entonces, toda la tecnología supone también, todavía no tenemos perspectiva ni mucho menos para ver cuál va a ser la influencia o el pozo antropológico que va a dejar, el condicionamiento antropológico, sobre todo a la hora de las relaciones, ¿no? Hoy, más que relaciones personales, se dice que son relaciones virtuales. No estamos en redes de personas, sino que estamos en redes sociales. En fin, hay todo un cambio de lenguaje, de relación, de encuentro. O sea, ¿dónde está el encuentro personal transformador de la palabra? Todo es icónico, todo es la imagen. En fin, estamos asistiendo a un cambio muy importante que cuando tengamos un poco más de perspectiva podremos ver las consecuencias que esto nos ha traído. Pueden ser buenas también, pueden ser buenas y no tienen por qué ser malas, pero se pueden haber quedado lesionados algunos elementos fundamentales de la propia relación humana, ¿no? Veremos a ver. Las nuevas tecnologías pueden verse como un tema transversal en el análisis del fenómeno, ya que afecta de una u otra forma a las esferas del joven actual, desde su relación con su propia familia hasta su forma de implicarse en la transformación del mundo que lo rodea. Sus amigos, su colegio, ahora aprendemos con las nuevas tecnologías, nos relacionamos con los móviles, con las tablets,
Mi sobrina ahora está en la universidad y ya solo tiene una tablet con la que toma los apuntes y todo, o sea, ahora pues no sé si graban a los profesores el audio, en fin, o sea, yo no sé si aquello de tomar apuntes en la universidad que estábamos allí copiando sigue siendo o no, o aquello ha cambiado completamente, pero bueno. Paradójicamente a este proceso de conectividad, estamos muy conectados, ¿verdad?, por todas estas tecnologías. Sin embargo, se verifica también un proceso de aislamiento e individualismo. Es decir, se podría decir que en el mundo de los jóvenes de hoy, el aislamiento crece proporcionalmente a la hipercomunicación. Más que hipercomunicación, yo hablaría de hiperinformación o hiperestimulación digital, para salvar el término comunicación de gran valor relacional, social, incluso teológico, ¿no? La communicatio idiomatum va bien, la cristología, las propiedades de Cristo, todo esto. Muy importante para los teólogos, la communicatio idiomatum. Toman nota de cristología. Es lo que hoy que se considera la infoobesidad o el exceso de información de todo tipo que al final sobrecarga y termina embotando la capacidad de raciocinio, de discernimiento y, por supuesto, de reacción, con todo lo que ello comporta, con un gran peligro de manipulación. A quien se le priva de su capacidad de razonamiento, juicio y análisis por bombardeo continuo de información, corre el riesgo de perder la perspectiva y el juicio crítico. Entonces nos encontramos en una sociedad digital donde estamos hiperestimulados digitalmente, pero a veces podemos correr unos déficits de relación. Y por lo tanto, los propios jóvenes que están en estas claves, a pesar de estar muy conectados virtualmente, pueden estar viviendo unas situaciones de aislamiento y de soledad muy fuertes. Tengamos esto en cuenta, simplemente lo sepamos. Nos lo dicen un poco los datos sociológicos. Segundo, dicen que los jóvenes también hoy tienen o participan de una condición de narcisismo y de poco compromiso social. Bueno, esta generación selfie, se dice, es narcisista. Se está mirando permanentemente a sí misma, ¿no? Esto es lo que se podría decir de la autorreferencialidad que dice el Papa Francisco en muchas ocasiones, ¿no? El estar mirándonos permanentemente y constantemente a nosotros mismos. El narcisismo provoca cierta ingratitud y egoísmo y sin capacidad de reconocer todo lo que gratuitamente se recibe. En fin. También se dice que esta juventud participa de este consumismo. ¿Por qué? Porque el consumo le permite tres cosas fundamentalmente. Una autonomía, ser consumidor permite una autonomía de vida también, en el sentido de ejercer y experimentar su autonomía económica. El consumo también propicia relaciones, consumir juntos me hace tener relaciones y eso me da apoyo y seguridad. Y en tercer lugar, el consumo también implica un cierto desgaste de la identidad. El joven se mueve en una identidad fragmentada donde cada área de su vida funcional funciona con criterios diferentes a las otras, ¿no? De este modo, en el fondo, vive una pequeña esquizofrenia en la dificultad de llevar adelante un proyecto vital con sentido unificado y unificador. No todo es malo en los jóvenes. Los jóvenes tienen muchas luces, tienen muchos valores positivos y por lo tanto también forman parte de un motor muy importante. El Papa se lo ha recordado en la carta que ha escrito a la hora de convocar el sínodo y a la hora de invitarles a participar en él. Les ha recordado su aspecto de solidaridad, de entrega. Les dice, un mundo mejor se construye también gracias a ustedes, los jóvenes, que siempre desean cambiar y ser generosos. Por lo tanto, tienen capacidad de cambio y tienen también, un fondo de generosidad fuerte también. No tengan que escuchar el espíritu que les sugiere opciones audaces, valentía. No pierdan tiempo cuando la conciencia les pida arriesgar para seguir al Maestro. Les pide también que se arriesguen. También la Iglesia desea ponerse a la escucha de la voz, de la sensibilidad, de la fe de cada uno, así como también de las dudas y de las críticas. Hagan sentir a todos el grito de ustedes, déjenlo resonar en las comunidades y háganlo llegar a los pastores, los obispos. San Benito recomendaba a los abades consultar también a los jóvenes antes de cada decisión importante,
porque muchas veces el Señor revela al más joven lo que es mejor. Esto recuérdalo alguna vez tú al prefecto, al maestro. Los jóvenes también pueden tener una palabra importante que decir. Cuando yo he reivindicado este derecho, me lo han impugnado sistemáticamente, o sea que, pero bueno, luego han dicho, ¿pero qué hay detrás del latín? Dicen muchas veces, no, dice sepe. Bueno, sepe es un adverbio que se puede considerar y tal, que puede ser de vez en cuando, en fin, al final me lo han impugnado el derecho a poder llevar la razón, en fin, estas cosas. Bien, simplemente unos apuntes, los jóvenes ante la fe y la Iglesia, ese informe que también hemos conocido. Estamos en una sociedad fragmentada y por lo tanto también la religión, en una lista de 12 valores, la religión ocupa el último de los elegidos en la juventud española, quedándose apenas en un 5% el porcentaje de aquellos que la consideran muy importante y el 11% los que la tienen por bastante importante. Por lo tanto, no son muchos los que consideran la religión como algo fundamental e importante en su vida. Se puede creer individualmente, pero la fe no puede afectar o condicionar la vida pública luego en el futuro. Es decir, hemos llegado a esta privatización de la fe completamente y por lo tanto, si alguno quiere creer, que crea, no importa, pero que crea de la puerta de su casa para adentro, que su fe no intervenga nunca en la esfera pública y que no condicione las decisiones fundamentales que de alguna manera articulan la sociedad. Esto es un poco a donde nos han constreñido, a donde nos han llevado. Bien, tienen ahí los datos de la confianza en la Iglesia, no voy a ir adelante, voy a ir un poco más hacia adelante. Tienen la autodefinición religiosa, la misa dominical. Paso al punto número 4, los jóvenes ante el sínodo. La Conferencia Episcopal ha lanzado una gran encuesta. Las diócesis que han contestado no han sido muchas, han sido unas cuantas, pero no han sido todas, han sido bastantes, pero no han sido todas, con lo cual, bueno, el informe valoraba el desigual grado de escucha por parte de la Iglesia. Y fíjense lo que dicen los jóvenes a la Iglesia. Se sienten escuchados, pero no muy comprendidos ni muy consideradas sus aportaciones. Así que piden, ¿no? Reivindican un poco esta escucha y esta ser tenidos en cuenta y ser comprendidas sus posiciones. Hace poco tuve la oportunidad de tener un encuentro en Francia hace 15 días con el cardenal Barbarin. Nosotros decimos Barbarín y ya está, pero parece que hay que decir Barbarin, el arzobispo de Lyon. Él nos decía una cosa muy importante. Él se había juntado con los jóvenes y él daba por supuesto que cuando estaba con los jóvenes, si un joven quería un acompañante espiritual, él pensaba, dice, no habrá problema, cualquier cura, cualquier religiosa, cualquier catequista, cualquier persona un poco adulta, experimentada en la fe, lo tendrá. Dice, pero al escucharles y hablar con ellos me he dado cuenta de que no, de que los jóvenes cuando piden un acompañante espiritual no encuentran quién. Los profesionales, los curas, los religiosos, los consagrados, están tan ocupados que no tienen tiempo para dedicárselo a ellos. Dice, esto ha sido una llamada de atención muy fuerte. He puesto a todo el mundo en clave de que hay que atender a los jóvenes y que hay que acompañarles cuando ellos lo soliciten. Por lo tanto, piden que se les escuche, que se tenga una actitud de cercanía y apertura hacia el mundo de hoy, que se comprometan proponiendo con más claridad el Evangelio de Jesús, nos dice a la Iglesia, que se proponga con más claridad el Evangelio de Jesús, que se acepten las diferencias con tolerancia, diálogo y claridad evangélica, que se acoja, que la Iglesia sea acogedora, que sea inclusiva, misericordiosa y samaritana. El testimonio para con los demás es importante. Que sea más moderna, que se comunique mejor con un lenguaje de hoy. Fíjense, o sea, nosotros, lo nuestro es anunciar el Evangelio, toda la Iglesia. O sea, que para nosotros el tema de la comunicación tendría que ser fundamental. Tenemos una muy buena noticia que dar.
tenemos una muy buena noticia que comunicar. Tenemos el mejor producto, pero tenemos que llevarlo a los demás. Y a veces esto de la comunicación nos falla un poco. Y esto nos lo recuerdan los jóvenes. Con un lenguaje de hoy, que se renueven sus mensajes, que conecte con las ideas de hoy, que no sea excesivamente moralista y que proponga una liturgia más viva y cercana. Esto ahora me miro a mí, me doy un golpe de pecho y digo en las homilías, nosotros enseguida, o yo algunas veces cometo, trato de no hacerlo, pero cuando predicamos, enseguida, como hemos escuchado en la palabra de Dios, el Señor nos pide que hagamos, la palabra dice que tenemos que, es decir, inmediatamente sacamos la moralina, sacamos la aplicación práctica antes de hacer el anuncio explícito del amor, de la salvación, de la cercanía de Dios, del perdón, de la misericordia. Entonces, antes de hacer esta aplicación práctica viene el otro anuncio. Y luego dice que sea fiel a Jesucristo y a su Evangelio, nos dicen los jóvenes, comprometida con la justicia, con la solidaridad y el cuidado del planeta. Que los laicos tengan más formación para ser cada día más conscientes de su misión y corresponsabilidad y que los pastores estén más cercanos a los jóvenes. Bueno, punto 5. 2 claves de pastoral vocacional: salir y sembrar. El nativo digital conforma una relación inmediata, fruitiva de aquello que es inmediatamente descifrable y evidente. La capacidad de comprender y experimentar la belleza viene mediatizada por muchos instrumentos. Si hoy hay necesidad de algo, es de encontrar verdaderos mistagogos, personas que acompañan y hacen posible el camino de introducción en el misterio. Una pastoral vocacional implica una pastoral vocacional en salida, que es un poco, no sé cómo si se puede decir, que el Papa ha tratado de poner a toda la Iglesia en salida. Este ha sido su grito, su consigna. Saben que las salidas son de diversa índole y de diversa dimensión. Hay salidas existenciales, que es la primera, salir de nosotros mismos. Hay salidas también culturales, tratar de salir de nuestra cultura para encontrarnos con las culturas de los demás. Hay salidas geográficas, pues que uno sale de su país y viene a otro país y tiene que integrarse y tiene que también trabajar en ella. Por lo tanto, bueno, hay estas diferentes dimensiones de salida. Pero aquí también en la pastoral vocacional significa una pastoral en salida. Esto significa actualizar el mandato de Jesús de ir, anunciar y hacer discípulos. Esas 3 claves: ir, anunciar y hacer discípulos. Desde aquí se puede entender la propuesta vocacional a partir de la misión, es decir, en clave misionera. Nostalgias del pasado ni estancamientos de una pastoral de espera recluida a nuestros espacios y dirigida a los de siempre. Existe una pregunta obligada. ¿Nos encontramos ante una crisis de vocaciones o ante una crisis de vocantes, de los que llaman? Olegario González de Cardedal recordaba en uno de sus artículos una sorprendente frase del cardenal Newman. El cardenal Newman decía: el problema no son los curas que no hay, sino los que hay. Y añadía que una de las urgencias de la Iglesia española, Olegario, decía, era la urgencia de hombres y mujeres que sientan como un inmenso don de Dios honor y gozo el poder entregar su vida al servicio del Evangelio. Esa es la urgencia. El problema de la Iglesia no es que haya menos curas y monjas, sino que haya menos creyentes a fondo, con voluntad incondicional para responder a Dios, para colaborar con Él, para acoger su gracia y su promesa. Fin de la cita. ¿Qué ocurre? Que también en esta dinámica nos encontramos con una tensión fuerte sobre qué acentuar en la Iglesia. Y el mismo Olegario hacía una descripción y un apunte que para mí me parece muy importante. Decía: cuando la fidelidad al origen
y la preocupación por la identidad son desproporcionadas o se tornan obsesivas, autorreferencialidad, identidad y fidelidad al origen, la Iglesia se convierte en secta y sucumbe al fundamentalismo. Ahora digo yo, traducido a nuestro contexto de hoy, podemos decir que cuando la autorreferencialidad se torna eje vertebrador de la experiencia y vivencia cristiana, entonces todo se distorsiona. Por el contrario, decía él, cuando la preocupación por su relevancia para la sociedad y su colaboración con las causas comunes de la humanidad es llevada al límite, entonces la Iglesia está al borde de la disolución y finalmente de la insignificancia. Digo yo, es decir, cuando la Iglesia se ancla en un horizonte de inmanencia pura, cuando todo es voluntarismo y solo voluntariado, acción social sin ningún referente de trascendencia, cuando falta la dimensión de anuncio salvífico del Evangelio, entonces los cristianos quedan diluidos, disueltos, anulados, en definitiva se vuelven poco significativos para aportar la luz de la fe y el anuncio salvador de Jesucristo. Lógicamente estamos hablando de extremos, entre ellos siempre hay una amplia gama de grises que a veces no son fáciles de analizar y de juzgar. Bueno, esta es la dinámica un poco de la salida. Y a partir de la salida de la propuesta vocacional o la pastoral vocacional tiene que andar con esos dos pilares de salida y también de siembra. Sembrar significa anunciar el Evangelio, sembrar el Evangelio y ojalá cosechar vocaciones, ¿no? La animación vocacional es un auténtico ministerio de mediación que tiene por objeto actualizar y prolongar el singular y decisivo encuentro con Cristo. Cuando un joven se ha encontrado con Cristo, entonces todo cambia. Cuando un joven de verdad ha hecho la experiencia de encuentro transformador con Cristo, cuando se ha encontrado con Él, entonces todo cambia. La animación pastoral lo que tiene que hacer es actualizar ese encuentro y prolongar ese singular y decisivo momento experimentado en un momento dado. En estos tiempos en que Papa Francisco tanto ha propugnado la cultura del encuentro, no debemos olvidar que Cristo es el principal sacramento del encuentro con Dios. La categoría encuentro trata de promover como objetivo último e imprescindible la apertura de la persona para que acceda a la fe al encontrarse con Cristo. Y digo solamente 3 verbos que el Papa Francisco invitaba para abordar el discernimiento en Evangelii Gaudium, que era reconocer, interpretar y elegir. Reconocer, interpretar y elegir, y bajo ellos seguir adelante con el discernimiento vocacional. Por lo tanto, 2 claves de pastoral vocacional: salir y sembrar Evangelio. Nos ahorramos la descripción de Natanael sobre cómo va respondiendo Natanael, pero nos quedamos con la idea de ese israelita. Y paso ya al número 7, que son las coordenadas para el camino. Discernido el camino vocacional hacia la vida consagrada, el mundo no se detiene ni la vida se paraliza. Se necesita seguir caminando y avanzando en el mapa de la vida, y para ello es siempre necesario situarse y mirar hacia adelante. Por esa razón es necesario dotarse de unas coordenadas que nos permitan crecer. Las coordenadas geográficas permiten determinar la posición en un punto en el espacio por medio de la medida y cálculo de 2 magnitudes, latitud y longitud. Por su parte, el sistema de coordenadas cartesianas tridimensional precisa de 3 rectas, X, Y, Z, que pasan por un punto y determinan 3 planos y 8 octantes. Veamos cuáles podrían ser estas 3 rectas, estas 3 coordenadas que configuren el camino vocacional de los jóvenes de hoy. La primera sería conexión-desconexión. De este tema ya hemos hablado cuando hemos hablado de la generación de los nativos digitales, ¿no? El descubrimiento de la vocación y el proceso formativo posterior está basado en el encuentro con Jesús, en estar conectado a Él. No se pueden vivir esquizofrenias en el sentido de afirmar estar conectado a Jesús y sin embargo mantener otras conexiones que plantean un estilo de vida contrario o disonante a su Evangelio. Hace poco recibí una imagen, no la he
se me ha olvidado traerla, pero visualícenla, por favor, en que aparecían los símbolos de las principales redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, justo. ¿Tú lo has visto, esa imagen? No. Los 4 iconos de las redes sociales. Y abajo ponía la frase del Evangelio de Marcos: y dejando las redes, lo siguieron. Fíjense. Y dejando las redes, lo siguieron. Una frase escrita hace 2000 años, la actualidad que tiene hoy, con el doble juego de palabra. Aquellos pescadores del lago dejaron aquellas redes con las que faenaban día a día para obtener la pesca, y bueno, hoy a los jóvenes de hoy se les pide dejar esas redes sociales que cogen el corazón, a veces cogen la vida, cogen el corazón, le tienen a uno permanentemente vinculado. Dicen que ahora los móviles son como una especie de apéndice ya del ser humano, o sea, un apéndice de la mano, ¿no? Algunos dicen que las siguientes generaciones o el hombre dentro de X años va a desarrollar una actividad en los pulgares, cuando se ponen así, ¿verdad?, a teclear, que va a desarrollar una actividad muy importante. Bueno, debajo de ellas esto es: la imagen olvidaba él inmediatamente, que precede a esas palabras, inmediatamente dejando las redes, lo siguieron. En las palabras de la vocación de Simón y Andrés, que tiene su importancia por lo que indica de decisión firme, fuerte, definida, determinada. Más allá del ingenio y la agudeza de la composición con el doble sentido, nos revela una verdad mucho más profunda. Nos movemos en unos tiempos en que muchas personas pueden andar enredados en muchas relaciones virtuales y no tienen tiempo u oportunidad de propiciar un verdadero y auténtico encuentro con Cristo, un encuentro transformador que les conduzca a un discernimiento real sobre lo que Dios quiere de sus vidas. Puede ser que a los jóvenes de hoy no les guste entender la vida consagrada como fugamundi, sino como apertura e inserción, pero resulta claro que no hay adhesión real a Jesús sin algunas rupturas netas. Ya termino en 3 minutos. La segunda coordenada es esta interculturalidad, etnocentrismo, ¿no? Bueno, significa precisamente la experiencia de la vitalidad de la comunidad de jóvenes en crecimiento creativa. Se interpreta más fácilmente como la acción del espíritu. Se trata de acompañar la fase del crecimiento caracterizada por la presencia de nuevas vocaciones de todos los lugares y todos los continentes, ¿no? Bueno, en ese contexto de globalización es donde la interculturalidad se ha convertido en una vía obligada, una opción, una nueva manera de entender la vida consagrada. Somos conscientes de que no es fácil, pero educar en la interculturalidad significa superar la tentación del etnocentrismo, de que mi comprensión cultural es la única válida para todo el mundo, ¿no? Bien. Y finalmente, transformación y acomodación. Existe un cierto escepticismo en el sentido de que después de un amplio y dilatado proceso de formación pareciera que no se llega a tocar el corazón de las personas. Se tiene la impresión de que la formación sea más informativa que constitutiva. Bueno, pues esta es una clave y una coordenada que va más allá, sino que dice que las personas tienen que estar verdaderamente transformadas, no solo acomodadas a un estilo de vida religioso o consagrado, sino que tiene que haber una verdadera transformación del corazón. Esto me viene un poco, paréntesis brevísimo. Hace un par de días hemos tenido la oportunidad de presentar un libro del Papa sobre todas sus homilías como arzobispo de Buenos Aires. Ha venido el padre Spadaro, el director de la Civiltà Católica, jesuita, a hacerlo. Nos ha estado explicando un poco también la filosofía. Él es una persona muy cercana al Papa. Y nos decía una cosa que creo que para mí es muy importante. Es decir, el Papa, no es que tenga como objetivo la reforma de la curia. Dice, eso es solamente la punta del iceberg. Lo que él quiere es una verdadera reforma espiritual de toda la Iglesia. Dice, quiere meter a toda la Iglesia en ejercicios espirituales. Por eso para él es tan importante la palabra discernimiento. Y él nos decía, él toma las decisiones importantes en la capilla. Dice, no tiene despachos.
Tiene sus habitaciones en Santa Marta, su habitación en Santa Marta, pero no tiene un despacho. Dice, él toma las decisiones fundamentales, o muchas de ellas, en la capilla. Dice, y solo las toma cuando experimenta la consolación. Es decir, se lo toma muy en serio. Dice, y después de haber tomado esa decisión y que se ha llevado adelante, vuelve a hacer discernimiento sobre si esa decisión era la adecuada. Por lo tanto, es un proceso permanente de discernimiento, un proceso permanente de ejercicios espirituales. Dice, el Papa quiere meter a toda la Iglesia no en la reforma de la curia, sino en una permanente reforma espiritual que cree que es necesaria para llevar adelante. Conclusión. Comenzábamos esta reflexión recordando aquellos 23 consejos de San Agustín a los jóvenes. Nos marcábamos un camino, alzar los ojos del alma y ponernos a buscar a Dios ayudados por Él. A la luz de lo expuesto, considero que hay uno que sintetiza bien todo el proceso vocacional de una persona. Dice así San Agustín: busca a Dios, que su conocimiento llene tu existencia y su amor colme tu corazón. Tengo para mí que el proceso de discernimiento vocacional pasa por una triple fase. Las dos primeras son preguntas, la última es la respuesta. Las tres bajo una sola categoría, la búsqueda. La primera fase sería la pregunta, quid queritis? ¿Qué buscáis? Quid queritis. ¿Qué buscáis? Son las primeras palabras que Jesús pronuncia en el Evangelio de Juan. ¿Qué buscáis? Dirigidas a dos jóvenes discípulos del Bautista y que nos dejan desconcertados porque van al fondo y tocan las raíces de nuestra vida. No es fácil responder a ellas, a esta pregunta sencilla, directa, fundamental desde el interior de una cultura a veces cerrada como la nuestra, que parece preocuparse solo de los medios, olvidando siempre el fin último de todo. ¿Qué es lo que buscamos exactamente? ¿Qué es lo que buscan los jóvenes de hoy? A esta pregunta se puede responder de muy diferentes formas y tonos, desde las más superficiales a algunas más profundas, pero sin llegar al fondo de la cuestión. Se dice que los hombres y mujeres de hoy han olvidado a Dios, pero la verdad es que cuando un ser humano se interroga con un poco de honradez, no le es fácil borrar de su corazón la nostalgia del infinito, en el fondo de su corazón, en el íntimo meo, ¿verdad? En su pene sumo meo. La segunda pregunta pasa del qué al quién. Cuando uno se ha planteado qué busca, la respuesta a la que llega, o la que debería llegar en clave de fe y en clave de cristianismo, es: no busco algo, busco a alguien. ¿A quién buscas? Busco a Cristo. Y esa es la pregunta también que aparece en el Evangelio, y lo hace en dos claves, en una clave de pasión y en una clave de resurrección. En la clave de pasión, si se acuerdan, en el huerto de los olivos, llegan los soldados de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y Jesús les pregunta: ¿a quién buscáis? Ellos responden: a Jesús el Nazareno. Jesús responde: yo soy. Yo soy, con todo lo que tiene del trasfondo veterotestamentario de Éxodo 3:14, que Edwin sabe muy bien. El ego eimi, el ego eimi. Bueno, todo eso también tiene su correspondencia en la dimensión pascual, cuando los dos vestidos de blanco preguntan: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? O cuando Jesús pregunta a María Magdalena, perdida y desorientada, creyendo que era el hortelano: ¿a quién buscas? Por lo tanto, el qué buscáis del Evangelio de Juan se transforma en el a quién buscáis: a Jesús el Nazareno, a Cristo, al Maestro que se lo han llevado. Esa es la pregunta fundamental. Y la respuesta final pasa por el buscar a Dios, el quaerere Deum, el buscar a Dios, que forma parte y está tan metido en la raíz de la vida consagrada. Lo recordaba Benedicto XVI en el famoso discurso de los Bernardinos en Francia, y que luego repetía a los superiores y superioras generales en un momento determinado, diciendo: los consagrados son buscadores y testigos apasionados de Dios, le buscan en los hermanos con los cuales comparten la misma vida y misión, lo buscan en los hombres y en las mujeres de nuestro tiempo, a los que son enviados para ofrecerles con la vida y la palabra el don del Evangelio, lo buscan particularmente en los pobres primeros destinatarios de la buena noticia. Lo buscan en la Iglesia, donde el Señor se hace presente, sobre todo en la Eucaristía y en los demás sacramentos,
y en su palabra, que es camino primordial para la búsqueda de Dios, nos introduce en el coloquio con Él y nos revela su verdadero rostro. La misión pasa, por tanto, por poner a los jóvenes en clave de búsqueda. Dios no juega al escondite, ni se esconde de quien lo busca con sinceridad. Dios está ya en el interior mismo de esa búsqueda. Más aún, Dios se deja encontrar incluso por quienes apenas le buscan. Así dice el Señor en el libro de Isaías: yo me he dejado encontrar por quienes no preguntaban por mí. Me he dejado hallar por quienes no me buscaban. Entonces dije: aquí estoy, aquí estoy. Muchas gracias.